Hola, bienvenidos a nuestro podcast Escuela para Madres. Querida Joa, antes de presentarte quiero decirte que este es un episodio muy especial porque Escuela para Madres cumplió ya un año, ¿sí?, de grabaciones de esta propuesta que surgió un poco entre conversaciones con la unidad de bienestar sobre la situación, primero que un poco siempre las conversábamos nosotros de situaciones que nos pasaban y pues llevarla a este formato un poco de divulgar esto que sentimos, esto que vivimos, ha hecho algo que también por supuesto nos ha hecho crecer, así que un enorme gusto tenerte, querida Joa. Joana Naranjo es una comunicadora, es periodista, es docente universitaria, ahora es mentora de comunicación y quiero darle la bienvenida acá al ISPADE y a nuestro podcast Escuela para Madres. Querida Joa, bienvenida. Gracias por esa bienvenida. Para mí realmente un gusto estar acá en este podcast de Escuela para Madres. Creo que realmente es para mí muy emocionante estar acá porque, chicas, sigo sus podcasts, he escuchado los temas que tratan y ahora verme desde este lado y poder contar mis experiencias me llena de mucho gusto. Querida, muchas gracias. Qué lindo, Joa, tenerte aquí. La verdad es que es un gusto porque ya nos has acompañado en algunos momentos y has dejado huella. O sea, nos acompañaste en algún momento con un pequeño taller que diste sobre comunicación y un poco es lo que queremos ahora hablar, esta forma de influir en los jóvenes, ¿verdad? Existen muchas maneras en las que con distintos roles nosotros podemos llegar a la juventud y eso es en parte lo que buscamos. Este es un espacio hecho no solo para nuestros estudiantes, sino también para su entorno cercano, sus madres, sus padres, sus tías, sus abuelas, la gente que está alrededor. Y hoy queremos hablar un poco de eso, de cómo podemos ser de influencia para nuestros jóvenes. Uh-huh. Y creo que la etapa de docente te deja muchas enseñanzas. Así es, así es. Y bueno, y quiero empezar, querida Joa, preguntándote, ¿cómo has transitado tu camino en el aspecto profesional, en el aspecto de este ámbito de la comunicación que es tan apasionante, pero que también nos sigue dejando, creo que cada año, cada década, nuevos desafíos, nuevos retos para avanzar no solamente a los comunicadores, sino a todos los profesionales? Entonces, ahí quisiera un poco que nos cuentes cómo has transitado, cómo eliges tu carrera, porque también, de hecho, nuestro primer podcast empezó con esta averiguación o con esta preocupación de cómo los jóvenes eligen su carrera, incluso cuestionándonos que somos muy jovencitos a los 18, 19 años como para que nos pongan a elegir una carrera. Eso, querida Joa, primero, cuéntame ahí cómo has transitado este mundo profesional, académico. Yo hoy tengo que empezar diciéndoles que tengo 44 años y dirán, ¿y por qué aclaras la edad? ¿Qué pasa? Pero creo que es un tema generacional. Si estamos hablando que tengo 44 y ingresé a la universidad, será 17, 18. En mi caso, que considero que vengo de una familia de clase media, no tenías mucha opción. Es decir, tú terminabas la escuela, el colegio y tenías que ir a la universidad. Para mis papis no había la opción del año sabático. Ese término creo que ni se utilizaba en mis épocas, claro. Y si se lo hacía, no estaba dentro de mi entorno familiar. Entonces, bueno, ¿qué vas a estudiar? Es así, y buscar una universidad, por supuesto, que se acople a la economía de tus padres, porque tampoco tenías una gran gama de universidades, tenías las públicas, las privadas, y en las privadas tenías que escoger una que tus papás podían pagar. Claro. Entonces recuerdo que sí transité quizá entre la gastronomía y la comunicación. ¿Por qué me voy a la comunicación? Tengo que ser sincera, por temas económicos. Las carreras de gastronomía, al igual que ahora, siguen siendo costosas porque tienes que pagar los insumos para preparar los platos, tienes que invertir. En esa época, recuerdo que fui a algunas universidades y opté entonces por comunicación y era una universidad que mis padres podían pagar. Entonces, ok, yo quería seguir periodismo. Tampoco había periodismo como carrera profesional, era comunicación social. Así es. Entonces, opté por comunicación social, que dentro de eso estaba precisamente ser periodista. Qué chévere. Verás, yo más o menos lo mismo. Yo llegué también
no como decidida esa carrera, pero más o menos así, un poco fue la opción que tuve en ese momento y como tú dices, quizás en nuestra generación pasaba eso, o sea, el camino estaba trazado, teníamos que graduarnos del colegio, estudiar una carrera, no necesariamente la que te guste completamente, sino algo que te pueda ser rentable o que sea tal vez, no sé, muchos otros factores, pero no necesariamente el gusto. Yo pasé por algunas carreras antes de llegar a comunicación y pasé de comunicación también, o sea, transcurrí, pasé por ahí, pero siguió mi camino y terminé siendo profesora en realidad. Pero claro, siempre con los jóvenes es esta situación de, como te decía May, empezamos por ahí, de ver cómo nosotros podemos acompañar más este proceso de que elijan una carrera, de que se sientan cómodos con eso. Ahora hay esta otra visión del año sabático que personalmente estoy muy de acuerdo, te digo sinceramente, creo que a los 17, 18 años que se gradúan los chiquillos son súper jóvenes para decisiones y para una proyección tan grande como que quiero hacer. Escoger tu profesión. En la vida, exacto. Pero creo que ahora, ya en el rol ya de educadora, el poder llegar a los jóvenes, el poder acompañar este proceso, es algo en realidad súper interesante porque nos ha dado la oportunidad a nosotras, al menos como educadoras también a ti, de poder no solo charlar con ellos, sino poder guiar los procesos, ¿no? Uno viene a ser como un guía también para ellos. Claro que sí. Yo, para complementar lo que dice Pichis, mi experiencia en la carrera de comunicación, que también llegué allá por un tema como que de una recomendación, no quiero decir presión porque puede sonar feo y porque finalmente estoy agradecida de alguna manera por las recomendaciones que me hicieron mis papás para estudiar la carrera, por varios factores similares a lo que mencionas, pero era una carrera, a mí me producía mucho miedo hablar, ¿sí? Yo quiero que me hables de eso. Y ha resonado estos últimos meses y a inicios de este año que viniste a este trabajo, a este workshop de pierde el miedo a hablar en público. Y de lo que yo te escucho, de lo que te sigo en tus relatos, Joa, que hablas mucho del miedo, sabes que me he sentido súper identificada. O sea, yo digo, la comunicación, o sea, si nos ponemos a pensar, uno no quiere hablar. Sí, claro. No le gusta hablar, o sea, cuando uno dice, usted haga el brindis en la familia, no, tú, o sea, todos queremos torear esta actividad de hablar. Y me ha servido mucho para en las últimas clases de los talleres de comunicación acá con los estudiantes, sí partir de esto, el miedo, que es también incluso un tema cultural. O sea, desde pequeños un poco nos van diciendo, no, los adultos son los que hablan, los chiquillos no. Entonces es algo que como que culturalmente crecemos con este miedo y por eso es que ya incluso adultos y personas más grandes que nosotros en realidad que tienen pánico. ¿Cómo has aprendido tú de la comunicación de tu oficio, de tu carrera, para un poco trabajar en el miedo? Pero no solamente en el miedo como profesional, sino en el miedo, ese miedo personal que tenemos de hablar, de expresarnos, de decir un poco, de confrontar algún tema personal que estemos atravesando. Mira que precisamente confrontando esos miedos con dolor, con experiencias que me voy a permitir compartirles, claro. Llega entonces el escoger comunicación. En mi caso sí me gustaba hablar en público, no tenía vergüenza de pararme frente a un escenario, tomar un micrófono, sí, pero me pasa que el momento que termino la universidad y doy el salto a la televisión, se encienden mis inseguridades. Uh-huh. Inseguridades porque el mundo de la televisión es un mundo que apela a la belleza. Y yo cuando converso con mis estudiantes en el tema de comunicación, también tienes que ser honesto. La televisión tradicional hace muchos años tenía mucho que ver con estereotipos. Así tenían que ser las presentadoras, las reporteras, mujeres. En los hombres podíamos ver cualquier tipo claro. de personaje, ¿ok? Entonces yo salto a la televisión, a un canal muy pequeñito que todavía existe, Telesucesos, luego a otro canal pequeño, CN3, y salto a Ecuavisa
que era y que consideraría sigue siendo como en los medios tradicionales más importantes del Ecuador, y ahí me encuentro con esto. No, obviamente no me da miedo hablar ante las cámaras, pero surge otro miedo, ese miedo como al qué dirán, cómo te ves, cómo luces. O a la comparación. Siempre a compararte con la otra en este caso, porque además es un medio competitivo que yo creo que internamente también hace que compitas en lugar de tener un trabajo de la mano. Entonces, siempre converso esto con mis estudiantes de todas las asignaturas que puedo brindarles, que precisamente hay que trabajar mucho como educadoras, nosotros, chicas, en la seguridad y la confianza en nuestros estudiantes, independientemente de la carrera que tengan. Porque yo ahora les puedo decir que tengo 44 años y que yo me siento hermosa en esa cámara, que yo subo mis fotos a mis redes sociales convencida de que soy una mujer inteligente y atractiva. Pero eso no me pasaba cuando yo tenía 20 o 23 y seguramente salía en la cámara de Coavisa. Yo miraba, porque el ejercicio que hace todo periodista es después de tu salida en vivo, le dices al productor, ¿y cómo me fue? ¿Qué tal estuvo? Y él te dice, toma el cassette, mírate para que veas incluso cómo lo hiciste. Es el ejercicio más duro que puedes tener, además que nosotros somos los jueces más críticos nosotros mismos. Así es. Entonces yo criticaba mucho mi cuerpo, mi cara, una locura. ¿Y cómo trabajaste eso, Yoa? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que habías llegado tal vez a un espacio en el que te estabas incomodando demasiado por esta comparación o por esta... digamos, por este juez, digamos, hablando de la televisión o del mercado y todo, porque entra aquí mucho tema de publicidad, de quién tiene que ser la presentadora, el presentador y por qué. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿En qué momento? ¿Y cómo sales también de esa situación incómoda, dolorosa? Mira que en esa época teníamos los medios tradicionales, los 5 canales de televisión y las radios, no teníamos tantos medios digitales como ahora. Entonces, eras, por supuesto, muy reconocido. Y yo ahí sí tengo que agradecer a todo ese público que yo empiezo en los noticieros de la comunidad, que eran estos noticieros que arrancaban 6 de la mañana. Entonces, te das cuenta que la gente te empieza a querer. Eso es muy simpático, no sé si han escuchado, pero dicen que psicológicamente quienes a veces seguimos comunicación y periodismo es porque nos gusta tener esa retribución de que nos dicen estás haciéndolo bien, y resulta que sí pasa, o por lo menos a mí me pasó y me ayudó mucho la retribución de la gente, de encontrarte en el supermercado, en la calle, el mesero que te decía yo me levanto con usted todas las mañanas, qué lindo el reportaje que hizo, y eso sin duda iba aumentando. Fue tu gasolina. Mi seguridad. Sí. Eso fue aumentando mi seguridad. Entonces yo decía, sí, lo hago bien, me veo bien, ok. Siempre he luchado con el tema del peso, ya no ahora, pero a esa edad sí. Entonces, ok, vamos a trabajar en esto porque mira qué bien lo haces, ok, trabaja en esto, sí. Claro, presión grande, porque miren, en esas épocas también tenías que, a las periodistas mujeres te decían, tienes que pesar tanto, no te ves bien. A los hombres, jamás. Dios mío. Jamás. Claro, Ellos podían estar gordos, obesos, que no pasaba nada. La presión era para las mujeres. Creo que incluso después de muchos años se hablaba como Tania Tinoco rompió esos paradigmas, ¿no? Porque no era la mujer de medidas perfectas, pero también ha sido un avanzar de los medios de comunicación, porque también creo llegan los medios digitales y rompen justamente con esos presentadores y presentadoras perfectos, impecables. Pero en ese momento me costó, y quien me ayudó, insisto, fue el público. Saben que yo hasta ahora tengo un baúl de recuerdos de Coavisa, de la persona que me dibujaba, y me dibujaba gordita, y yo creo que la pantalla me hacía ver más de lo normal, pero tengo esos recuerdos de la gente que me decía, te sigo, Doana, todos los días, me levanto contigo, o papelitos que te daban, y mira, eso hizo que yo crea en mí que lo estaba haciendo. Absurdo, porque no todo el mundo tiene a alguien que esté al lado diciéndote, oye, lo haces bien. Y cuando no tienes eso, imagínense. Y ahí, por ejemplo, salta esta pregunta mía o esta curiosidad en nuestro rol como educadoras, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos eso en los chiquillos? Porque bueno, a mí me parece grandioso que tengamos ya con nuestra experiencia en muchas cosas, nosotros podemos compartirla, pero qué reto tan grande que es en realidad el poder
el poder trabajar con ellos en temas, por ejemplo, como la seguridad. Como tú dices, se necesita, o sea, a esa edad quizás necesitábamos a alguien que nos diga, estás haciéndolo bien, trabaja un poquito más en esto, pero vas bien, échale ganas, tú sí puedes, eres capaz. Y ahí creo que la importancia de nuestro rol como educadoras en realidad, o sea, con estas joyas que tenemos de estos chiquillos de 18 años, a veces recién graduados del colegio y que vienen cargaditos de ganas, de sueños, de anhelos y de miedos. Y yo creo que, miren, eso se puede hacer desde mucho antes. Yo sé que este podcast se llama Escuela para Madres, pero aquí le vamos a decir Escuela para Madrastras. Yo soy madrastra. Es un término que a veces no le gusta a la gente decir porque dicen que es muy fuerte, pero si vamos a la RAE, soy madrastra, ¿no es cierto? Mi esposo tiene una hija. Y justamente en ese ejercicio de yo trabajar como ser una madrastra, como ser una mujer que ayuda a su esposo en la crianza con su hija, he intentado leer libros, escuchar cosas y he empezado a trabajar eso muchísimo con mi esposo. Tiene 12 años actualmente mi hijastra y desde ahí hemos empezado a hablar en la seguridad. ¿Y a qué me refiero yo? Aunque no lo creas, el decirle estás guapa, te ves súper bien, yo a esto siento que no me queda. ¿Por qué no me queda? Por el cuerpo. A todos nos queda, simplemente que hay que buscar la ropa adecuada. Aunque no lo creas, vas transformando eso que nosotros no teníamos. Y alejar las comparaciones. También siempre procuramos hablar de las comparaciones. No te compares con la otra persona. Siempre, alguien me dijo alguna vez que siempre va a haber alguien que está mejor que tú y peor que tú. Siempre vamos a estar en el medio. Pero esa sensación de compararnos todo el tiempo nos viene desde pequeños, porque nuestros papás también nos comparan, sin querer. Ellos tampoco saben cómo ser padres, y menos cuando éramos pequeños, pero el hijo del no sé quién, qué buen estudiante, qué bonita la hija, ¿no? ¿Le vieron? Qué linda. Y crecemos en esas comparaciones y creo que si algo he aprendido en este proceso de crear seguridad, sobre todo en las mujeres, es desde ya validarnos desde muy pequeñas. Yo creo que si vas creciendo con eso, siempre les digo a mis estudiantes, ojalá hubiese tenido alguien que a mis 20 años me diga, pero si te ves espectacular en la televisión, ¿de qué te quejas? Te ves muy bien, hablas muy bien, pero yo no tuve ese acompañamiento. Tenía, por ejemplo, colegas que me decían, mi mamá se levanta todos los días conmigo a las 5:30 y escogemos la ropa que me voy a poner para el noticiero. Yo no tenía esa posibilidad. Mi mamá se levantaba y tenía que ponerse a cocinar porque ella era maestra y salía temprano. Entonces no había esa posibilidad. Claro. Entonces es como que vas creciendo también. ¿Por qué te comparas? Hasta incluso empiezas a ver referentes. Ah, mira, se viste así, yo también voy a procurar hacer esto. O en el caso del canal en el que trabajaba, tenía muy fijo su manual de vestimenta. Pero era solo el seguir. No tenías alguien que te daba esos comentarios de validación que yo creo que son súper importantes. Y si empezamos desde las niñas que en la adolescencia empiezan justamente con esas inseguridades, creo que es fantástico. Joa, ¿qué opinas ahora que te escucho de estos momentos de comparación que uno vive, especialmente en el mundo de los medios de comunicación tradicionales? Pero ahora, ¿no te parece que un poco lo vemos más de cerca, con más efectos, incluso creo yo, psicológicos en los jóvenes que están en este mundo de buscar ser influencers, youtubers, tiktokers, y que un poco comparan mucho en cambio con los likes, con digamos con la aceptación, la aprobación, el número de seguidores? ¿Cómo formar a nuestros jóvenes, sí? Y yo insisto, no solamente a nuestros alumnos de las carreras de comunicación, porque ahora vemos comunicadores en todos los campos, en todas las áreas, y comunicadores, ahora veo chicos tiktokers o muchachos, pero incluso niños, ¿sí? Entonces ya van creciendo también con esta vara que les está midiendo, pero con una vara del mundo de lo digital, donde están los likes ahí y un poco con esa angustia, con ese estrés, con esa ansiedad de no ser como el otro, de que él tiene más seguidores. ¿Cómo ves ahora? ¿No crees que estamos en una situación más complicada porque somos nosotros los que estamos con el celular siendo, como tú mismo dices, jueces
¿sí? Muy duros, muy rígidos de nosotros mismos, pero quizás nosotros ahora en adultez estamos siendo más críticas, reflexivas, también con estas experiencias que hemos atravesado, quizás en esta búsqueda de ir superando situaciones, pero los jóvenes están ahí, jóvenes, adolescentes, niños, expuestos a esto desde muy jovencitos en la comparación. ¿Qué opinas de eso? Mira, que me parece que es una realidad durísima a la que nos vamos a enfrentar en pocos años, diría yo, porque los guaguas que están ahora ya no es jardín, ahora tienen una dinámica diferente los nombres, pero claro, ellos nacieron con el celular, con la tablet, con la computadora, con el mundo digital. Por eso, para mí es súper importante decirles a los estudiantes, al entorno que tengo de sobrinos, de que lo que está ahí no es la realidad. Las redes sociales son donde nosotros creamos nuestra realidad perfecta. O me van a decir que nosotros salimos cuando estamos tristes o cuando estamos mal arregladas. O cuando estás despeinadas solo cuando es una foto aesthetic. Claro. Caso contrario, no. Nunca. Claro. ¿O no? Claro. Siempre decimos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que somos contemporáneas, yo siempre me bromeo y digo, qué suerte que en mi época no hubo celulares, porque cuántas cosas podrían haber estado expuestas. Estarían rodando por ahí en el ciberespacio. Claro, y le digo, le digo, no, qué suerte. Y justo hago esta conversa con mis sobrinas, con la hija de mi esposo, y es eso, este espacio para mostrar la perfección, que no está mal, pero pongamos siempre los pies sobre la tierra. Así no funciona. Igual a mis futuros periodistas, porque también hay ahí, chicas, como una, ¿qué diría yo? Una confusión de que si eres periodista tienes que ser famoso, ¿no? Y reconocido. O sea, no estudias periodismo para ser famoso. Claro. Entonces hay que también centrarte. O sea, quieres ser famoso, estás equivocado. Esa no es la razón de ser del periodista. ¿Son insumos que a nosotros nos sirven muchísimo? Sí. Pero dejar claro a nuestros estudiantes que, aunque no lo crean, yo sí he tenido casos de chicos con depresión, con ansiedad, por no tener el número de likes. Claro. O estos concursos errados que digo yo, que a veces muchos colegas plantean de que hagas un video y el que consiga más likes, por ahí no va, pues. Y valora el contenido. Valora lo que tú estás pidiendo que cumplan desde producción. Tu producción, exacto. Claro. Pero decir, voy a valorar con mejor calificación quien tenga más likes. ¿Se dan cuenta cómo estamos en ese mundo paralelo donde la belleza y la imagen va a ponderar todo? A propósito, hay una película que se llama Los Feos en Netflix, tienen que verlo, que habla mucho de esto. Sí, y pienso que nosotros en nuestros distintos roles, como tú has dicho, de madres, de madrastras, de profesoras, hay que trabajar en eso. O sea, debemos como que fijarnos un poco cómo estamos siendo, o sea, de qué manera estamos influyendo en los jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestro entorno y en nuestros alumnos. Porque, claro, el manejo para mí de redes es complejo. Yo me fijo mucho en mis hijos, en cómo ellos manejan. Me fijo mucho en mis alumnos, que en esta etapa de mi vida tienen ya la misma edad, mis hijos y mis alumnos. Me fijo mucho o sea, quiero entender muchas cosas y no caer en estas como lo que tú dices. Hagamos un concurso y veamos quién tiene más likes, porque yo a veces siento es la manera en la que quiero poder conectarme, ¿no? Digo así, a ver, entiendo que los likes, entonces me voy por allá. Pero claro, sí hay que pensar un poquito más y decir cómo estoy yo siendo de influencia para ellos, porque por nuestra experiencia podríamos ser una gran influencia o podemos sentenciarlos también. Por supuesto, y mira que ahí es una herramienta, o sea, decirles no vamos a usar redes no se puede, o sea, tampoco podemos ir extremos, pero sí creo que hay que ser precisamente ese canal con los pies sobre la tierra. A ver, esto funciona para esto funciona para tener discusión, X, por ejemplo, en X
que dicen que todos somos todólogos, ¿no es cierto? Incluso ayer estaba justo en una charla que decía que hay un estudio que dice que quizá X ha quedado como una red social quizá para gente de clase media, media alta y donde todos se creen todólogos de todo. Inteligentísimos, conocedores de todo. Todo, sí. De todo. TikTok es entretenimiento puro, Instagram, imagen pura y Facebook que se niega a morir, ¿no? En el caso de Ecuador es la red que más tiene. Pero eso, enseñarles eso, creo yo, ¿no? Enseñarles esa realidad. Por ejemplo, igual en mi entorno con mis sobrinas, linda, ¿no? Linda la foto, tía, sobrina, qué lindo el post que acabas de poner. Pero les digo, miren, solo en este entorno tan pequeño, ok, linda la foto, pero miren lo que estamos viviendo ahora a nivel familiar. Esa es la vida, no podemos... claro, distorsionar. No te digo que compartamos nuestras penas, nuestros dolores. No, pero sí hay que ser realistas que esos espacios son para proyectar lo que queremos ser ante el mundo. Y está bien, pero todos, absolutamente todos tenemos crisis, tenemos problemas, tenemos depresión en algún momento de nuestras vidas, tenemos ansiedad, llega un momento donde realmente, a mí por lo menos a mis 44 años, me llegó el momento de vivir una tormenta, que puedo decir, sobreviví, pero a todos nos va a pasar, y ahí no dice nada. Así es. Yo, hablando un poco de los patrones, yo creo que... los seres humanos vamos transformándonos, evolucionando y vamos identificando patrones y en varios ejercicios uno va descartando, uno va soltando o no lo va logrando soltar, digamos, todos los patrones. Pero también creo que hay patrones de nuestra profesión que un poco adoptamos desde que nos formamos y que vamos repitiendo. En ese sentido... ¿qué patrón crees tú que te ha costado más soltar? ¿Sí? Un patrón que hayas identificado, es decir, este es un patrón, por un lado, un patrón personal, ¿sí? Familiar tal vez, y un patrón profesional. O sea, ¿cuáles han sido estos dos patrones, tanto del profesional como del personal, que a ti te ha costado o que te sigue costando, o que lo estás trabajando? Un poco para seguir en esta evolución que todos vivimos. Mira que justo a nivel personal, yo creo que ha sido ese patrón de la perfección. Yo, al verme vinculada a los medios de comunicación, yo estuve en los dos más grandes, en Ecuavisa y en TC. Épocas donde muy poco se hablaba quizá de temas de feminismo, de machismo, entonces eran estereotipos muy marcados. Claro, yo crezco con ese tema de la perfección, ¿no? De siempre verte perfecta, de tener que agradar a todo el mundo, de tener que siempre sonreír a todos. Ese es un patrón que a mí me ha costado y que a mis 44 años, el otro día conversaba justamente con mi esposo y le decía, me tuvo que pasar lo que pasó porque me estaba alejando de quién era yo. Me estaba pegando mucho a esos patrones de querer encajar en todo lado, de querer gustar a todo el mundo. Uh-huh. Y claro, como Dios y el universo son sabios, claro, dicen, te estaba dando chance, mira que te estuve dando estos pequeños tropiezos para que tú recapacites, pero no, entonces te mando Y ese es el patrón que ahora yo le alejé de mí. Esta soy yo. Considero que empiezo mi camino por mi nueva yo con mucha autenticidad, reconociendo mis errores y mis virtudes, pero siendo muy realista de la mujer que soy. Ese en la parte como profesional, personal, y en la parte profesional creo que también ese patrón que queremos siempre ser exitosos, estar siempre arriba, tener el cargo poderoso. Oye, disfruta también de esos espacios medios, de esos espacios donde te dejas guiar por esa persona que está trabajando contigo. Me ha parecido fantástico para mí vivir también esa montaña rusa a nivel profesional. Estar siempre acá tampoco te ayuda. Obviamente, a nadie le gusta estar abajo. Estar en búsqueda solamente de eso. Exacto. Entonces, mira, han sido patrones que me han costado romperlos, pero estoy en ese camino, ya los estoy viviendo y yo les puedo decir, chicas,
que se puede salir. Te cuesta, claro que te Claro, cuesta. claro. Pero cuando te encuentras otra vez contigo misma, no sé si será a quienes nos están viendo a los 20, a los 30, a los 44 o a los 50 como a mí, pero estoy convencida que a todos nos va a pasar, ¿saben? Y espero que así sea para que tengamos esa oportunidad de empezar de nuevo. Oigan, yo les quiero hacer una pregunta. Escuchamos mucho el tema de los influencers, ¿cierto? Que todos quieren ser y todos siguen a un influencer. Y yo a veces me pregunto, nosotras, como madres, como madrastras, como profesoras, ¿seremos influencer para alguien? Nuestros alumnos, nuestros ¿Influyentes o influyentes? hijos. No sé, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo, podría decir que sí soy influyente, especialmente para mis hijos, y yo he identificado que para ciertos alumnos, que en algún momento, estos alumnos que se quedan conversando fuera de la clase, Claro. se acaba la clase, profe, ¿puedo hablar con usted? Pero, profe, yo le escuché esto, me llamó la atención, disculpe, ¿dónde vio? ¿Me puede repetir la película que nos recomendó, el video, qué sé yo? Entonces, sí creo. Yo de influencer, sí, no puedo decir que soy influencer, Claro. digamos, si es que definimos En el influencer término- con el término digital y todo. claro. No. Con tus Y 4 no seguidores niego, dices no, tú, ¿no? con mis ¿Cómo? 2 likes, con Claro. sí. Claro. Pero no puedo tampoco, o sea, pero no niego que no he tenido pensamientos de ser, ¿sí? Claro. Deseos de ser, porque también al estar en el mundo digital, siguiendo a un montón de influencers de comunicación, de, digamos, de educación, digo, Ajá. ahí entramos en este tema de comparación, ¿sí? Ujú. Quizás yo cuando hablabas de tu experiencia en los medios de comunicación, y por eso te planteaba la pregunta y digo, ¿no será que ahora estamos peor? También lo decía desde una situación personal, de esta comparación de que no, es que es por aquí lo que tenía que hacer, es que no era esto lo que tenía que hacer. Claro, me doy cuenta que no soy esa persona. Llega un momento en el que dices, a ver, Maggie, ubícate en el tiempo, en el espacio, no eres esa persona, no eres ese profesor, no eres esa comunicadora, qué sé yo. Y es como que suelto y vuelvo a decir, a ver, yo tengo mi autenticidad, soy yo, soy Maggie, con todas mis trabas y todos así equivocándome cuando hablo y todo, no tengo por qué estar, pero creo que por ahí va la respuesta en mi caso. Verán, yo creo que cuando no había en las redes sociales era influencer. Porque claro, la gente me seguía. Les voy a contar una anécdota. A mí siempre me gustaba. ¿Y a quién no? Pues a quién no le gusta ese ego de sentirte reconocido, ¿no? Ajá. Me acuerdo, iba, por ejemplo, a un restaurante y también recién pedían facturas. Recuerden que aquí tampoco se pedían facturas. Entonces ahora se piden facturas. Pero me ayuda a sus datos. Entonces iba el mesero, me decía, sus datos, por favor. Entonces yo decía, Joana, y él me decía, Joana Naranjo, Ecoavisa. Yo le veo todas las mañanas y yo me sentía una diva influencer. Y claro, pasa de las redes ya nada, ¿no? Yo, como siempre digo, con mis 4 seguidores, con mi círculo, con mi papá, mi mamá, mis sobrinas. Claro, sí, yo también. Y Con yo, los yo, aplausitos de la mamá. y yo con, Claro, yo con mis claro. sobrinos obligados, pero Claro. yo Ahora soy mis así, estudiantes, tómame la por foto favor, y dame también like. les digo, síganme, por favor, para aumentar mis seguidores. Claro, no soy influencer ahora, lo que creo es que sí soy influyente. Sí tengo que reconocerlo. ¿Y cómo he llegado a percibir eso? Porque también yo he aprendido que como docente tienes que despojarte de que el docente es esa persona que está lejos del estudiante y que tú O tienes arriba. que verte perfecto, Ajá, sí. ¿Ya? Conocedor de todo. conocedor de todo y que no tiene problemas. Cuando he logrado yo tener mucha conexión es precisamente cuando rompo esa barrera y empiezo con mis estudiantes la primera clase contándoles quién soy. Y entonces cuando les dices, eres madrastra, no tengo hijos biológicos, tengo un hijo gato, fui divorciada y ahora estoy felizmente casada otra vez, amo el periodismo toda la vida y me arrepiento de haber renunciado a mi trabajo de periodista, es como que, wow, dicen, Claro, esto es, Esto ella soy. es, Primero, Esto claro, soy es un yo. ser humano. Sí. Es un Es ser igual humano que que yo. está aquí. Ajá. Y empieza a surgir entonces esa relación académica, por supuesto, que es lo que nos junta, pero también, como dice Maggie, luego está
el que te espera afuera de clase o el que te dice, Ana, en serio, y no es mamá, ¿y cómo es eso? Porque yo tampoco quisiera tener hijos, y tiene un gato, ¿y qué pasó cuando se divorció? Y si no me caso, ¿qué será? Entonces abriste otra puerta que me parece interesante, donde puedes influir, más allá en la parte profesional, que considero que te admiran, ¿no es cierto?, que valoran lo que haces y que por eso estás ahí dando una clase, pero sin duda el abrir esa puerta y no confundir profesionalismo con rigidez, creo que nos vuelve influyentes. Te escucho, Joa, el término y tu rol de madrastra. ¿La sociedad te ha juzgado en ese sentido? ¿Crees que hay un estereotipo de madrastra? ¿Sí? ¿Lo has vivido? ¿Lo viviste en algún momento? Tal vez un estereotipo, un señalamiento también de lo que mencionas al contar tu vida, de atravesar un divorcio, de tu decisión de no ser madre. ¿Has sido juzgada por eso? ¿Te has sentido? Sí, claro que sí. Y yo creo que, miren, incluso todo empieza desde el entorno familiar y no porque tus papás, tus hermanos, tus primos sean malos, sino que venimos de una sociedad así. ¿Qué pasa cuando te divorcias? Lo primero que quizá viene a la familia es qué vergüenza. Mi papi me decía qué vergüenza, y ahora cuando me preguntan qué voy a decir, yo que estoy divorciada, qué vergüenza. No hay que decir a los amigos, imagínate, para ellos era vergonzoso. Luego, cuando decido casarme con mi esposo, pero tiene una hija. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir que tiene una hija? Bueno, tiene una hija porque funciona, entonces la gente te juzga. Yo digo, si mi entorno familiar yo tuve que enseñarles, porque ha sido un proceso. O sea, un proceso en el que ahora yo siento que para mis hermanos de su sobrina, para mis sobrinos de su prima y para mis papis de su nieta, pero fue un proceso que costó. Luego el tema de no tener hijos, eso es algo que me costó y trabajar muchísimo, porque yo sí sentía que la sociedad me juzgaba muchísimo, cuando en realidad primero somos mujeres antes que madres. ¿Qué somos? Somos mujeres. Sí. Y lo uno no quita lo otro, pero es como que en esta sociedad tienen que ir de la mano y si no, fracasaste. Y a las mujeres. Porque los hombres, claro, que no son padres, no hay problema, no pasa nada. Claro. Sí, a las mujeres. El otro es como mirarte con pena. Pobrecita, no tienes hijos. No tengan pena. Tener hijos es lindo. Supongo ustedes lo viven, pero no tener hijos también es lindo. Son dos cosas. Claro. Y yo les puedo hablar desde ese lado de no tener hijos. Claro que habrá mujeres que sí les debe costar mucho más, porque siento que, si puede ser correcto el término, quizá tienen su maternidad mucho más desarrollada, realmente tienen esa necesidad, debe ser complejo. En mi caso tengo que decirles que ese llamado no fue muy fuerte, cuando ya iban pasando los años, porque yo fui retrasando la maternidad, digamos, por temas profesionales, y en eso tengo que reconocerlo. Como yo empecé a trabajar muy joven, en la televisión decían, no, pues no me puedo quedar embarazada, me embarazo, llego ya no de tener el puesto de reportera, no hay cómo, claro. La competencia me va a quitar el puesto, es que es así. Luego cuando decido renunciar, un error tan grande, a todos los chicos que nos están viendo, nunca renuncies por otra persona a lo que amas. Eso fue un error bien grande para mí, que aunque creo que ya lo he superado, siempre me va a doler. Yo toda la vida debí seguir siendo periodista. Yo me siento aquí, feliz con ustedes. Este es mi entorno, este es mi espacio. Pero yo decidí renunciar a ser periodista en su momento porque supuestamente la familia era lo más importante y iba a formar una familia. Claro, familia que nunca llegó porque luego de renunciar me cae un cargazo en comunicación. Ya no hacía periodismo, hacía comunicación. Eran mis primeros pininos en comunicación empresarial, pero era un cargo que demandaba mucho, entonces fui retrasando. Luego ya no se dio. No me dolió. Pero insisto, debe haber otras mujeres que sí les duele. Ese fue mi caso, que en algo se pueden sentir identificadas. Pero es un tema que siempre te sientes juzgada. ¿Por qué no tuviste hijos y no te arrepientes? ¿Y cómo hacen el fin de semana? Qué triste. Porque no te topas con ese tipo de comentarios. O lo trabajé mucho en terapia, en aprender a responder con un no y punto.
A mí antes me preguntaban por qué no tienes hijos y yo sentía la sensación de que tenía que justificarme. Claro. Y era como claro. una lana. Una explicación. Claro. Empezaba, mira, por ahí data en 1980 Claro, sí, cuando sí, nací, sí. mi constelación familiar. ¡Qué locura! Claro, claro. Algún rato le dije a mi esposo qué molesto es andarse justificando. Hablé con mi terapeuta y me dije, el problema es tú, no es la gente. La próxima que te preguntan aprende a decir no. Porque no quise, porque no quise, porque sí. no lo decidimos, Sí. porque no pudimos, por lo que sea, y cortas. Claro. Qué manera de querer justificarnos. Y eso nos pasa no solo en eso, en todo lado andamos queriendo justificarnos cuando algo no encaja, ¿no? Claro. Es no. Esa es la respuesta. Esa es precisamente la presión social, ¿no? Que Claro. un poco te obliga a justificarte, explicar, hacer un ensayo justificativo, Claro. ¿sí? De De por por qué qué. tomaste ciertas decisiones. Y a esta, perdóname, Pichitas, yo sé que tenías una, pero me anoté esto. Lo que dices de tu renuncia. Dice, yo renuncié a la mejor actividad, a algo que tú estabas disfrutándolo y todo. Pero... ¿Y has pensado retomar esta actividad del periodismo ya a nivel independiente, dado que ahora tenemos también esta posibilidad y dado que tienes esas habilidades maravillosas de comunicar, de reportear, de investigar, de entrevistar? ¿Has pensado en retomar ese sueño del periodismo? Tal vez ahora periodismo digital. Verás, lo he pensado y ahí viene también otra cosa. Creo que ahora la gente piensa que hacer esto es rapidísimo, pero pones 3 sillas, 3 micrófonos y grabas. Y hablas. Por favor, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. La persona que está atrás. Claro. Sí, Entonces total. yo digo, claro que me gustaría, ahí sí, ser influencer y tener mi canal de YouTube y tener un montón de seguidores, porque veo que mucha gente puede vivir ahora de eso y yo sigo a muchos referentes, gente incluso mayores que nosotros, que tienen unos canales espectaculares. Pero les soy honesta, no me da el tiempo. Entonces, para hacer algo mal, no lo voy a hacer. Ponerme ahí el micrófono en mi casa, con el fondo de mi gato atrás, y con el aro de luz que compré en el almacén chino a $2, no lo voy a hacer. Entonces, lo he dejado ahí en los medios tradicionales. Creo que ya me cansé de volver a golpear las puertas. Porque dije, sí, también ya vienen las nuevas generaciones. Sí. Quizá ya no. Ahora veo que también hay gente de mi época que han retomado la televisión, pero también digo, ya fue, porque en algún momento también vivía con eso. ¿Y por qué a él sí le pasa eso? Qué suerte la de ella. Qué suerte la mía, que ahora pude conocer el periodismo, la comunicación empresarial y ahora la academia y la docencia. Qué suerte la mía, pero a veces nos nublamos y vemos solo con un ojo y nos perdemos todo lo hermoso que el mundo nos está Y dando. vivimos en el pasado. Y fue lindo, insisto. Claro que me encantaría, si me dices, pero y capaz que mañana te llaman de Coavisa y te dicen otra vez, venga, ahí sí sería una propuesta que lo pensaría. Pero de ahí no, decirte un canal digital, no, porque yo sé que implica mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y yo, al igual que ustedes, vengo de la vieja escuela de hacer las cosas bien, una producción elaborada, un trabajo de investigación previo. Entonces, ese tiempo no me va a dar con las actividades en la academia que tengo ahora. Que ya tienes. ¿Y disfrutas de ese tiempo de academia? Esa también ha sido para mí, mira, un lindo encuentro. Como te decía, yo no creo que nadie nace y dice, ¿qué quiere ser de grande? Docente universitario. No. Capaz que sí, no conozco. No sé, pero no conozco tampoco. Y vengo de una familia de educadores y... Sí, a mí me pasó. Sí, a mí me pasó que fue el camino en el proceso. Yo empecé a trabajar en la Universidad UTE como directora de comunicación. Ya ven que doy este salto del periodismo a la comunicación organizacional. Y claro, ahí con el paso de los años me dicen, ¿por qué no eres docente? Mira todas las experiencias que tienes, podrías aportar mucho. Y ya les digo, mi primer día de clase fue lleno de miedo. ¿Y si no les caigo bien? Y si resulta que lo que les doy no es interesante, ahí va el síndrome del impostor, ¿no? Claro. Y realmente me di cuenta que sí, que funcionaba muy bien cuando haces esto, ¿no? Cuando compartes tus experiencias, cuando estás con los jóvenes. Y ya voy prácticamente desde el 2016 como docente universitaria, ocupando ya también otros cargos a nivel de la academia y me ha encantado. Siento la gente muchas veces me dice, los estudiantes, Dani, ¿qué te apasiona? Y yo puedo decirte ahora que me apasiona el periodismo, me apasiona enseñar,
Me encanta pararme frente al aula con los estudiantes, así como me encanta pararme frente a un escenario, ser conferencista, o pararme frente a una persona que me pide que lo asesore. Ahí yo siento que soy yo, ahí disfruto, digo, este es mi entorno. Esta es la Doana. Estás haciendo comunicación desde otro lado. Sí, Ajá, sí. 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 Y la que ya no disfruto mucho es justamente esa comunicación empresarial, esa comunicación de los eventos, esas cosas ya no. Y está bien, pues, está bien que ya no te guste. Claro, Está bien. Eso ya no me apasiona mucho. Ahora siento que es esto del tema de la comunicación, de la relación directa, del poder transmitir, del enseñar, que de alguna manera, digo, suple, ¿no? Como ese corazoncito roto que siempre voy a tener por haber dejado el periodismo. Seguir influyendo a otros públicos de Ajá, otra sí. manera en otras plataformas. Exactamente, claro que Es sí. que uno, creo yo que desde, o sea, si tomas conciencia del rol en el que estás y puedes influir en la gente en realidad, tomando conciencia, haciendo un acto de conciencia de ese público que tienes, que pueden ser tus hijos, pueden ser tus sobrinos, puede ser tu hijastra, pueden ser tus alumnos. Es un público que tenemos finalmente y que algo uno dejará ahí. Yo tengo una relación bonita con mis alumnos, me encanta ser profesora, que ya lo he contado varias veces, creo que en todos los podcasts, que llegué a la docencia ya porque mis papás, que eran profesores, estudias para ser profesora y punto final. Entonces, nada, pues soy profesora, pero que aprendí a amar. Me encanta estar con mis alumnos y lo que tú también decías, es esta sensación de ese alumno en un grupo de 20, a ese alumno que llegué. Qué bonito que es esa sensación de decir que se acercan, y una vez me dijo una alumna, algún día quisiera tener un trabajo como el suyo. Entonces yo digo, ay, qué influencer. Así es, soy influencer. Soy influencer. Pero por favor regálame un like y sígueme, porque si no, no crece, claro, es así. Ponme eso en comentario, por favor, en la Exacto, foto que subí sí, ayer. el comentario, por favor, público. Claro. Tienes que capturar el comentario de WhatsApp y le subes a la historia para que tenga validez. Exactamente, visibilidad. Querida Joa, te queremos agradecer muchísimo por estar aquí. Hemos disfrutado realmente de esta conversación. Siempre te lo he dicho, Lispade es tu casa, ¿sí? Nos encantaría volver a seguir conversando contigo por varias cosas. Creo yo que el mensaje que tú dejas, esta experiencia, estas vivencias que tú has contado, has compartido con nosotros, son inspiración, ¿sí? Para mí son inspiradoras y yo sé que para quienes nos van a escuchar en este episodio, lo mismo, ¿sí? He visto de cerca cómo personas te siguen, cómo personas te aplauden y felicitan siempre tu actividad, tu talento y pues nada, desearte que siga así en ese camino. Solamente hago un spoiler y una cuña. En un mes justamente estaremos dando un taller con Joa y con Cristian sobre comunicación creativa. Y pues nada, ya les contaremos eso en su momento, pero ha sido un enorme placer tenerte aquí en Escuela para Madres, querida amigui. No, pues pichísima, y gracias a ustedes, solo que su audiencia se lleve dos cosas. Miren, la primera que me gustaría decirles a todos los que siguen el podcast, sobre todo a los estudiantes, a ustedes que son chiquitos, quizá uno más grandes, es que todos vamos a vivir una tormenta en la vida. Y esa tormenta te va a traer depresión y ansiedad. No lo tomemos tan a la ligera. ¿Y cómo estás, depre? No. Tener depresión, que lo he pasado, realmente es muy complicado. Y puedes salir, sí, pero es actitud. Y segundo, también tenemos que aprender a movernos en este mundo. Y en este mundo tenemos dos caras. La cara social, que es la que nosotras tres estamos poniendo quizá ahora, y la cara personal. Y que precisamente esa cara social venga acompañada siempre de algo positivo para influir en el resto. Alguna vez, termino con esto rapidito, con esta anécdota, cuando trabajaba en TC Televisión, yo atravesaba el divorcio de mi matrimonio y el productor me decía, Doana, te veo con una cara y te digo algo. La gente que se levanta a las 6 de la mañana no tiene la culpa. El luto se lleva por dentro. Y eso no quiere decir que repriman sus emociones, solo que cuando a veces estamos en estos espacios, si es alguien que estudia comunicación, marketing, nos debemos a esa gente, seas influencer, seas influyente, que sí podamos
dejar ese granito de arena, dejar ese mejor momento, y a veces sí, nos toca guardar ese dolor para nuestro entorno familiar, para buscar a alguien que nos apoye, un terapeuta, un psicólogo, pero mientras podamos tener estos espacios, compartir lo que estamos haciendo y regalar una sonrisa al otro, créanme que estamos haciendo muchísimo, así que más bien felicitaciones a ustedes y al ISPADE por generar estos espacios que creo que tanta falta nos hacen. Qué lindo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Joa, me ha encantado conversar contigo. He seguido tu carrera desde siempre, desde que estábamos en la U. y es lindo poder escucharte, todo lo que has transitado, toda la experiencia que eso te ha dado y cómo lo puedes transmitir ahora, de una manera tan bonita, tan, no sé, tan sutil también, a pesar de las tormentas. Estás aquí y has atravesado un montón de cosas y gracias por compartir con nosotros todo eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querida Joa. Gracias, Pichitas. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.